Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Ahora sí les estoy compartiendo la pantalla. Por una parte, se debe fijar en la plataforma, ya tienen habilitado acá el sector de la actividad 2, que sería mantenimiento de transmisiones flexibles, que correspondería a la parte de lo que ustedes han elaborado en la parte práctica, ¿no? O sea, bueno, han trabajado y han tenido unas guías. Hay algo que me falta aquí complementar, que le voy a sacar todavía la fotito, no le he sacado, es esas tablitas que hemos utilizado, ¿no? Eh, de todas maneras, hoy estamos 22, la fecha de entrega es hasta el 25, ¿no? Estamos hablando del día lunes, entonces el trabajito de alguna manera como que ya lo tienen redactado, parte lo han trabajado en la clase, entonces no sé si está bien la fecha o desean tal vez que les amplíe hasta el martes a más tardar. Yo creo que está bien, ¿no? Porque tampoco era tanto trabajo y lo están haciendo en grupos. De todas maneras les consulto, ¿no? No sé si alguien tiene algún problema con la fecha. Buenas tardes, sí, que ha llamado lista, porfa, estoy ingresando tarde. No, 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 tranqui. El control de la asistencia, el sistema me vota de acuerdo al ingreso. Entonces no, no se Ya, muchas preocupe. gracias. ¿Ya? Entonces, Listo. está bien, Jerry. Entonces, el día lunes está bien la fecha de entrega. Es suficiente el tiempo. Sí, profe, está bien. Ya, perfecto, gracias. No se olviden, si bien han trabajado en grupos, todos los integrantes del grupo tienen que subir el documento. Por otra parte, el día martes voy a habilitar durante el transcurso de todo el día un pequeño cuestionario justamente de la parte de correas y engranajes, ¿no? Que es lo último que habíamos visto. Entonces, esta parte de correas y engranajes van a tener un pequeño cuestionario que va a estar habilitado desde las 0 horas del día martes, no, desde las 3 de la tarde del día martes hasta la medianoche. Ya se van a tener casi todo el día para poder hacer. Y es justamente de esto que habíamos visto de transmisiones de mantenimiento de correas y de la parte de engranajes. Es un cuestionario sencillito, no se asusten tampoco, ¿no? Entre preguntas de selección múltiple, falso, verdadero y cosas de las que hemos hablado tanto en clase, ustedes han visto en la parte práctica, entonces no va a estar complicado, ¿ya? Por otra parte, lo que vamos a ver ahora es algo que es importante, que se lo conoce como mecanismos y modos de desgaste, ¿ya? Vamos a mencionar aquí algunos mecanismos que corresponden a las formas con las cuales puede desgastarse algún material, ¿no? Y el otro que correspondería a los modos de desgaste, que es más o menos, por así decirlo, como la intensidad, o sea, qué tan grave es, si es muy grave, es medianamente grave, es tal vez algún tipo de defecto o deformación superficial, ¿no? Entonces, el modo de desgaste se refiere a eso, o sea, más o menos si es muy grave, es superficial, ¿no? Se refiere a eso. Los mecanismos normalmente son las formas en las cuales se va a desgastar. Entonces, de ahí que tenemos algunos ejemplitos y tenemos varios mecanismos y modos de desgaste. Vamos a empezar con este de acá. Me van a disculpar un ratito. Está volviendo a reconocer mi disco. A ver, un segundito. Aquí está. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Vamos a empezar con este de acá que se lo conoce como adhesión.
¿En qué consiste la adhesión? La adhesión consiste en que la superficie de una pieza con respecto a la superficie de la otra pieza se llegan a adherir tal vez por algún momento y después de eso, al momento de como la máquina, el equipo está trabajando, puede estar girando, está en movimiento, al momento de separarse hay un desprendimiento de material. Les voy a poner un ejemplo que tal vez a alguno de ustedes les ha pasado y que es muy doloroso, por cierto. No sé si alguna vez les ha pasado que les han puesto alguna gasa, alguna curita en una herida que está fresca. No sé si alguna vez les ha pasado eso. Y que al momento de retirar la curita o esta gasa, lamentablemente se ha pegado con la herida y estamos prácticamente sacando la curita, pero con un poco de piel, o sea, con esa parte que se ha lastimado, que se lo conoce como costra, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado, y es muy doloroso, por cierto, ¿no? De seguro que sí, tal vez alguna vez les ha pasado. Eso es adhesión, ¿no? Es básicamente la superficie de la curita que se ha adherido con la superficie fresca de la herida y que al momento de sacar la curita estamos sacando con la curita en conjunto con la costrita más, ¿no? Y eso provoca una lesión, o sea, seguimos teniendo la lesión, ¿no? Entonces, la adhesión es algo bastante parecido, ¿no? Entonces, tenemos el contacto entre superficies que al momento de estar en funcionamiento, o sea, entran en contacto, se pueden adherir momentáneamente, pero como siguen en contacto, en algún momento se van a separar y al separar van a desprender material, ¿no? Entonces, las razones por las cuales se da esto son las siguientes. ¿Cuáles serán? A ver, ¿por qué creen que se da el tema de unión entre piezas, ¿no? La unión entre piezas que al momento de seguir trabajando se separan y llegan a extraer un poco de material, ¿no? O sea, llegan a arrancar material, ese es el término. ¿Por qué creen que pasa esto de la adhesión? Desgaste de piezas. El desgaste. Claro, en realidad ese ya es una consecuencia. O sea, por el tema de la adhesión hay un desgaste de piezas. Pero ¿qué provoca esto? ¿Qué provoca que se adhieran las piezas? El óxido. No. El óxido de alguna manera provoca que haya desprendimiento de material, pero no porque se estén adhiriendo, o sea, no porque entre superficies haya contacto, sino porque ha entrado un poco de humedad o tal vez el lubricante ha perdido las propiedades de aditivo que son anticorrosivas, entonces le ha entrado corrosión y se está comenzando a desprender el material. Pero cuando se desprende el material es casi de forma automática, ¿no? Porque estos elementos que son corrosivos como la humedad comienzan a desgastar el material y este se va cayendo de a poco, no por adhesión, no porque se haya adherido a otra superficie. ¿Por qué creen? A ver, yo les pregunto, ¿qué es lo que crea una pequeña brecha de separación entre las piezas al momento de que éstas trabajan? ¿Qué elemento es el que crea un poco de separación? El aceite en gel. Ah, muy bien, perfecto. Lo que pasa con el lubricante, y es por eso que tiene mucha importancia dentro de las máquinas, crea una película de separación, en algún momento habíamos mencionado, ¿no? Crea una película de separación entre piezas. Entonces, al no existir una cantidad suficiente de lubricante, lo que sucede es que las piezas comienzan a tener contacto, ¿no? Entonces, esto sucede no porque no haya lubricante, sino hay muy poco lubricante, las piezas se están sobrecalentando por el tema de la fricción, el contacto directo. Entonces, lo que comienzan a ocurrir son lo que se conoce como microsoldaduras. El tema de la fricción entre metales hace que los metales lleguen a temperatura de fusión del metal, ¿no? Lo que da como consecuencia que las piezas se adhieran, pero se adhieren momentáneamente, ¿no? Pues la máquina sigue trabajando, como todavía hay algo de lubricante, sigue trabajando, pero va arrancando material. O sea, hay un momento en el que se van a unir y por la misma inercia de movimiento de las piezas
se va a separar y al momento de separarse va a arrancar el material, ¿no? Entonces, es por eso que, bueno, se da esto de la adhesión, ¿ya? Estamos viendo más que todo acá esta situación en elementos rodantes, como ser, por ejemplo, los rodamientos. Estamos viendo aquí el aro interno de un rodamiento, estamos viendo el aro externo y estamos viendo también el elemento intermedio, ¿no? Que en este caso sería el rodillo, ¿sí? Generalmente se da en estos elementos que son de movimiento rotacional, ¿no? Puede haber también en los de movimiento lineal, como son, en el caso de algunas movilidades, el tema del pistón, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso tiene otro nombre y tiene otras características. Y también se da esto de la microsoldadura, pero no corresponde a lo que es adhesión. Eso lo vamos a ver más adelante. Para esto de adhesión, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Está todo claro, ¿no? Después tenemos este otro elemento que se lo conoce como abrasión, ¿ya? La abrasión es cuando estamos haciendo trabajar el equipo, la máquina, con algún lubricante que esté sucio. Es por eso que el aceite hay que cambiarlo de vez en cuando, ¿no? Tiene un tiempo de vida útil. Entonces, entonces, para esto de la abrasión, generalmente se presenta porque el lubricante tiene ya partículas de las piezas desgastadas y al momento de trabajar el lubricante, ustedes saben que recorre toda la máquina por distintos tipos de procesos, ya sea por bombeo o por arrastre, que generalmente es por arrastre, o sea, el mismo elemento de transmisión está arrastrando el lubricante y salpicando por todas partes y de esa manera llega a las piezas. Está haciendo esto con el aceite sucio, con partículas, con viruta, con el mismo material que se ha desprendido de las piezas. Y lo que provocamos es crear como una especie de rayaduras, ¿no? Básicamente son como rayaduras. Pero estas rayaduras, cuando hablamos de abrasión, son superficiales, o sea, solamente afectan la superficie, ¿sí? Hay otros casos en los que ya no es superficial, entonces hablamos de erosión. La erosión ya no son rayaduras, sino son como una especie de surcos. Entonces, los surcos no son superficiales, se lo conoce como subsuperficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que de la superficie van un poquito más adentro, ¿no? Entonces, la erosión vendría a ser como un nivel más crítico de lo que es la abrasión. Entonces, la abrasión son pequeñas rayaduras superficiales y la erosión son surcos, ¿no? Van un nivel más adentro de lo que es la capa superficial de la pieza. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Estamos viendo en este momento lo que se conoce como eje acodado, ¿no? Podría ser tal vez un tren de levas, un árbol de levas, en donde miren, aquí estamos viendo que ha tenido una fractura, ¿no? Ha tenido una fractura. Las fracturas generalmente provienen de las fisuras, o sea, primero se fisura el material y después de esto puede provocar una fractura, ¿no? Generalmente las fisuras y fracturas aparecen por lo que se conoce como fatiga, ¿ya? No sé si alguna vez habían escuchado este término de fatiga. Sí, profe. ¿En qué consiste la fatiga? Un malestar. Un malestar. Y ya podría ser un malestar en el caso de las personas. Pero en el caso, a ver, si vamos por el tema de las personas, ¿qué pasa si a nuestro compañero, a ver quién es uno que sea deportista? Fernández parece deportista. A ver si a Fernández agarramos, lo llevamos al instituto y le hacemos dar una vuelta por todo el manzano. No solo una vuelta, a ver, vamos a hacer malitos y le vamos a hacer dar 5 vueltas corriendo. ¿Qué es lo que va a pasar con el compañero? Va a llegar con la lengua afuera y bastante cansado, ¿no? Va a llegar fatigado, ¿no? Básicamente la fatiga es como ese desgaste, ese cansancio que tiene el material, ¿no? Y es debido a la carga. Entonces, cualquier pieza que esté sometido a carga está sometido a fatiga.
pero depende del cálculo, la dimensión, el dimensionamiento que hayan tenido de la pieza puede soportar la carga por más tiempo, ¿no? Se tiene un tiempo de vida más elevado cuando se toma en cuenta la fatiga en el cálculo. Y si no, el tiempo de vida es reducido. Entonces, las cargas producen la fatiga. Si un equipo no tuviese cargas, no tendría fatiga, pero si un equipo no tiene cargas, no está trabajando, ¿no? Entonces, nuevamente, la fatiga, por ejemplo, la tienen todas las piezas están sometidas a fatiga, ¿sí? Solo que cuando uno toma en cuenta, como les comentaba, la fatiga en el cálculo, el tiempo de vida útil de la pieza tiende a ser mayor, ¿no? Entonces, la fatiga produce eso, produce fisuras que posteriormente se pueden convertir en fracturas, ¿ya? Eh, Después de eso tenemos lo que vendría a ser la corrosión. Algunos de ustedes ya estaban mencionando la corrosión, ¿no? La corrosión es cuando entra la humedad a la pieza y esta comienza a carcomer, ¿no? Comienza a comerse la pieza y la pieza comienza a desprender material de por sí, ¿no? Por el tema de la corrosión. El lubricante tiene aditivos que son anticorrosivos. Entonces, si nosotros tenemos un lubricante que ya está desgastado, que posiblemente ya no tenga estos elementos anticorrosivos, la corrosión va a entrar y va a comenzar a desprender material de la pieza, ¿ya? Después de eso tenemos esto que se conoce como cavitación. No sé si alguna vez habían escuchado este término, cavitación. ¿Alguna vez habían escuchado? No, no, Inge. Ya. La cavitación es un fenómeno eh, que se da por el manejo de fluidos. El aire es un fluido, pero no se toma en cuenta en este tipo de casos para la cavitación. Se toma en cuenta más que todo con el fluido que es el agua, ¿ya? Ustedes saben, el agua tiene partículas de oxígeno, tiene partículas de aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como lo siguiente, si ustedes agarran una botella que contiene agua y la sacuden, ¿qué se genera en su interior? ¿Qué aparece? ¿Alguna vez han hecho el ensayo? Agarrar un botellón, una botellita que tenga agua. Pues solo le aparecen como espumas. Ah, aparecen burbujas. Eso que dice John, que es como una especie de espuma, son burbujas, ¿no? ¿Y hacia dónde se van estas burbujas? ¿Se quedan en el centro de la botella? ¿Se quedan en la parte de abajo de la botella? ¿Hacia dónde van? Se aferran a los costados de la botella Perfecto, alrededor. perfecto, John. Exactamente eso. La diferencia de densidad, el aire no tiene la misma densidad del agua. Entonces, cuando estas burbujas de aire se generan en el interior de la botella, no se pueden quedar al centro, sino buscan siempre ir a toda la parte de la superficie, los costados de la botella o la parte superior donde está el agua, digamos, ¿no? Entonces, no se queda en el centro. Esto de acá, si nosotros le añadimos el tema de caudal, ¿qué quiere decir esto? Se los voy a explicar de la siguiente manera. Si le añadimos el tema de caudal, ya no sería una botella, estaríamos hablando de una tubería. Tenemos una tubería por aquí, otra tubería por aquí. Bueno, en realidad es la misma tubería, ¿no? Lo que va a suceder es estas pequeñas burbujitas de aire van a venir más o menos de esta manera, van a ir así a la superficie, ¿no? Entre tanto, el caudal del fluido está circulando, ¿no? Con una presión, con una determinada velocidad. Estas burbujitas que se están yendo a la superficie de la tubería provocan lo que se conoce como implosiones. No sé si alguna vez han escuchado el término explosión. Se lo conoce como explosión porque se da en el medio exterior, ¿no? Una implosión es algo bastante parecido, pero se da en el interior del elemento. Esto de acá se lo conoce como implosión. Lo que pasa es que el fluido está circulando con tanta presión, con tanta velocidad, que hace que esta burbuja de aire reviente. Va a reventar en la superficie. ¿Y qué es lo que va a suceder?
va a crear una especie de cavidad. O sea, la superficie de la tubería ya no se va a quedar así, ya no va a ser completamente recta, sino va a crear una especie de cavidad dentro de este lado, ¿no? Entonces, estas cavidades se las conoce como producidas por el efecto de cavitación, ¿no? Por esto de acá. Entonces, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, son cavidades, ¿no? Cavidades que se han dado en el interior de una pieza y que han sido provocadas por este fenómeno de la cavitación, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Generalmente esto se da en tuberías. Hay dos fenómenos interesantes que suceden con el agua. Uno de estos es el tema de cavitación y el otro se lo conoce como golpe de ariete. No sé si alguna vez han escuchado el término de golpe de ariete. No, Inge. Todavía no. El golpe de ariete es, a ver, ¿qué es lo que pasa si ustedes tienen un bañador lleno de agua y comienzan a correr con este bañador y frenan de golpe? ¿Qué es lo que va a pasar con el agua? ¿Qué es lo que sucedería con el agua que está dentro del bañador? Si ustedes tienen el O sea, bañador, a ver, no entiendo, no entendí la pregunta. ¿Qué dijo, Inge? lo que ¿Se sucede, empezaría a deteriorar el agua? ya, va por ahí. Lo que decíamos, John, es qué pasa si yo agarro un bañador, ¿no? Un bañador cualquiera, puedo agarrar un balde también, que tenga en su interior agua. Y comienzo a correr, ¿no? Comienzo a correr con el bañador o con el balde y freno de golpe. Lo que va a pasar con el bañador, ¿no? Si es que es un bañador lo que yo tengo. Aquí está mi bañador. Vamos a agarrar y vamos a cortar esto. Ahí. Y aquí en su interior yo tengo agua, les decía, ¿no? Aquí en su interior yo tengo agua. Lo que va a pasar si yo freno es que el agua va a comenzar a hacer lo siguiente, ¿no? Si yo freno, el agua en algún momento va a agarrar, se va a poner de este lado como queriéndose salir por acá, y lo mismo va a pasar del otro lado. O sea, va, va a tener como un efecto de vaivén. Va a venir por acá, va a querer salirse por aquí, luego va a venir por acá, va a querer salirse por aquí, ¿no? Eso es lo que se conoce como golpe de ariete. Lo que sucede es que si yo en esta tubería tuviese, no sé, tuviese una llave, una válvula, una llave de paso, ¿no? Tendríamos algo así más o menos. Tendríamos una válvula, una llave de paso. Yo agarro, el agua está circulando por acá, agarro y cierro de golpe esta válvula. El agua lo que va a tender a hacer es va a golpear. Se va a golpear, va a volver y otra vez va a volver a golpear. O sea, va a tener un efecto de vaivén. Lo que pasa es que ya tiene una dirección, le cortamos el sentido de la dirección y el agua va a querer retomar nuevamente ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que produce este efecto de vaivén. Al producir este efecto de vaivén va golpeando la válvula, ¿no? Y al golpear va produciendo vibraciones. No sé si alguna vez ustedes han visto en alguna línea de conexión sanitaria, cuando cierran las válvulas, ya sea mecánicas o eléctricas de golpe, comienzan a sacudirse las conexiones, las tuberías y la misma válvula en sí. Es lo que se conoce como golpe de ariete. Entonces, no es algo bueno porque comienza a desgastar las mismas piezas. Hay elementos antivibratorios, hay otros elementos dentro de las mismas tuberías como reductores y ese tipo de cosas que ayudan a reducir el efecto de golpe de ariete, ¿ya? Entonces el golpe de ariete tampoco es bueno, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Entonces, lo otro es básicamente lo siguiente. Entonces, tenemos este otro fenómeno que ocurre que se lo conoce como ludimiento. El ludimiento generalmente se da cuando nosotros tenemos elementos de fijación que no están correctamente ajustados, ¿no? Si un elemento de fijación no está correctamente ajustado, va a producir vibración. Y al momento de producir la vibración, el orificio en donde se encuentra, como va a producir vibración, va a comenzar a sufrir un desgaste.
va a comenzar a sufrir en realidad un ensanchamiento, ¿no? Entonces, el hundimiento es básicamente eso, es la vibración que se produce a través del poco o mal ajuste que tienen las piezas, que de a poco van ensanchando los orificios por donde pasan los elementos de fijación, ¿no? Y esto es crítico, miren, aunque no crean, a ver, podemos ver esto en máquinas pequeñas, las piezas pueden llegar incluso a fracturarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el agujero se ha ensanchado, el elemento de fijación, incluso posteriormente, por más ajustado que esté, se va a desplazar a lo largo del desgaste que ya tiene, ¿no? Entonces va a producir una sobrecarga, por lo tanto podríamos tener fatiga antes de lo esperado. Nos podría aparecer alguna fisura, alguna fractura en alguna pieza. Les decía, en algunos casos esto es crítico, por ejemplo en el tema de mantenimiento aeronáutico, o sea, mantenimiento de aviones, mantenimiento de helicópteros, más que todo de los helicópteros, porque los helicópteros producen mayor vibración que los aviones. Entonces, ha habido algunos accidentes de helicópteros que no han podido ni siquiera despegar, y esto se debe a que se les ha hecho un mal mantenimiento. No se ha fijado que algunas piezas han tenido en algún momento mal ajuste, no se las ha cambiado y se ha hecho trabajar así. Entonces, lo que ha sucedido es que al momento de tratar de despegar, que es la parte más crítica del helicóptero, ha producido tanta vibración que las hélices se han doblado, el helicóptero ha caído y ha comenzado a girar sobre el eje de las hélices, entonces se ha destrozado por completo el helicóptero, ¿no? Entonces, en este caso, el hundimiento es importante y es bastante crítico en algunas máquinas, ¿no? En otro tipo de máquinas que sean estacionarias o no también, es crítico, pero no tanto, digamos, ¿no? Habría que ver cuánto se compromete la seguridad del operario también, ¿ya? Entonces, el hundimiento consiste en eso, ¿no? Es el desgaste por algún tipo de mal ajuste que tenga la máquina. Después de eso tenemos los modos de desgaste que les decía, es más o menos la intensidad. Tenemos lo que es el desgaste normal, ahí es donde entraría, por ejemplo, la abrasión, ¿no? Que prácticamente es un desgaste superficial, así como están viendo acá, casi no se nota, ¿no? Se ven unas pequeñas rayaduras. El desgaste severo ya es un poco más profundo, va un poquito más allá de va más allá de la capa superficial, vamos a la capa subsuperficial, ¿no? Entonces el desgaste severo va al interior, ¿no? Tenemos otro tipo de desgastes, como será el tema de la picadura, que ese ya produce desprendimiento de material, así como hemos visto con la corrosión. Y finalmente tenemos el conocido gripado, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado este término, gripado. Más o menos, Inge. ¿En qué consiste el gripado? Lo que he entendido es cuando dos piezas se quedan como engripados, algo así, o tienen raspaduras. Va por ahí, por lo primero que has mencionado, Milton. Has mencionado, ¿no? Que se quedan como prendidas más o menos, ¿no? Eso se lo conoce como encallamiento, ¿no? Entonces, si es correcto lo que dices, el gripado es como una especie de adhesión, solo que la adhesión es momentánea, como les había comentado, ¿no? O sea, la inercia de movimiento, como siguen en movimiento las piezas, hacen de que, bueno, se desprende el material y siga funcionando la máquina. Por otra parte, el gripado tiene o sea, llega a tal punto de que se adhieren tan fuerte las piezas, que básicamente en algunos casos ya no se pueden desprender, ¿no? Entonces ahí es donde se da lo que se conoce como encallamiento. El gripado se da generalmente cuando hay escasez de lubricante o cuando prácticamente ya no tiene lubricante, ya no tiene lubricante, ya no tiene lubricante la máquina, el equipo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, chicos? Hasta aquí está claro, Inge, todo. Ya. Eso es lo que se conoce como mecanismos y modos de fallo, ¿ya?
Son los más básicos, hay algunos cuantos más de la parte mecánica, pero estos son los más básicos, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente les reitero la pregunta ya para terminar. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ya, perfecto chicos. Entonces, vamos a quedar hasta acá, por favor. La siguiente clase vamos a pasar también de forma virtual. Hay un tema que nos falta ver que es la parte de cadenas para que podamos entrar a taller. Entonces, eso más vamos a ver. Y después vamos a volver a ingresar a taller, así como hemos hecho estas 2 últimas semanitas, ¿ya? Para la parte de cadenas. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo grande y bueno, que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda sobre el trabajo pueden preguntar al grupo, yo voy a estar atento, ¿ya? Entonces, que les vaya bien chicos, nos vemos. Listo, hasta luego, Inge. Chao Jerry, Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Chao, nos chao. vemos Erwin, Miguel, nos vemos Hasta chicos. luego, Inge.